allá. Bueno, saludamos en esta hora de la noche. Bueno, qué bendición cuando estamos al aire, pero también estamos en directo, que eso es lo más importante de estas transmisiones. Estamos aquí desde las instalaciones de la iglesia. Les saludamos el pastor Luis Sánchez, quien les habla la pastora Valeria Papirni. Bueno, seguimos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de donde Dios nos permite estar en casa, pero como Dios nos lo ha enseñado, la palabra de Dios sigue avanzando, sigue llegando a los corazones, la obra de Dios no para, por el contrario, yo creo que estos son medios muy importantes que Dios nos ha provisto para que en estos tiempos de crisis, de prueba, podamos llegarle no a unos pocos, sino a muchísima gente que nos ve aquí a nivel local, pero también nacional y, ¿por qué no?, internacionalmente. A todas aquellas personas que se empiezan a unir, que se empiezan a conectar, sean bienvenidos a este tiempo bien especial. Les recordamos que estamos todos los días de lunes a sábado a partir de las 7 de la noche y el domingo tenemos una cita a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Allí vamos a estar junto con mi esposo, vamos a estar ministrando la palabra, ministrando al Señor en ese tiempo de adoración, de alabanza, de palabra, donde nosotros nos vamos a sentir fortalecidos porque vamos a recibir palabra que muchas personas en estos días me han escrito por el interno, me dicen: pastora, qué bendición, porque es una palabra que nos alienta, que nos trae esperanza, que nos fortalece. Es una palabra que en medio de estas crisis tan fuertes, porque son momentos de prueba y son pruebas fuertes, yo creo que la palabra no ha faltado, siempre ha estado en nuestras vidas, vigente, y más que vigente, pues hay que hacer la vida en nuestras vidas. Así es de que bienvenidos a todos. Les recordamos que estamos aquí en Itagüí, en el centro de la moda, calle 79, número 52 de 26. Qué bueno es que cuando pase todo esto, toda esta contingencia, usted venga, se congregue. Si no tiene un lugar donde congregarse, es una iglesia de sana doctrina que estamos sirviéndole al Señor junto con mis hijos Samuel Esteban Sánchez, Rachel y Yael, que es el regalo que el Señor nos entregó. Así es de que les invito en esta hora. Le hemos estado también recordando que hay una cuenta, porque hay personas que nos han hablado, ¿no?, sobre cómo hacer, cómo cumplir con ese compromiso que se tiene con la obra del Señor. Hay una cuenta que al final de la transmisión se les va a estar colocando allí en pantalla para que usted la mire. Así es de que sean todos bienvenidos. Como Dios nos lo ha enseñado, dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué bueno que usted allí donde se encuentra podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de donde le entreguemos nuestras vidas al Señor. Qué bueno también que usted le comparta a sus amigos, le comparta a su familia este Facebook Live, porque Dios nos viene trayendo palabra. Qué bueno que la gente se una, se suscriba, les dé el me gusta, haga sus comentarios. ¿Por qué no enviarnos sus peticiones de oración? Ahí hay un teléfono, una línea amiga, el WhatsApp 304-548-9371. Usted puede también allí, si usted quiere llamarnos, puede hacerlo. Nosotros con mucho gusto le vamos a atender. Si de pronto necesita una consejería, la consejería siempre va a ser a la luz de la palabra. No va a ser lo que a mí me parece o lo que yo pienso, sino que es bíblico, que es lo más importante. Así es de que sean todos bienvenidos. Vamos a orar en esta hora de la noche. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor de la gloria, porque sabemos, Señor, que a pesar de todas las cosas que puedan pasar, Señor, en el mundo entero, Señor, nosotros en ti estamos guardados, en ti estamos seguros, estamos confiados, Señor, de que todo lo que tú has dicho a través de tu palabra, Señor, tus promesas, todo lo que tú nos has hablado, Señor, se cumple, Señor. Gracias porque una vez más nos das la bendición, el privilegio de acercarnos a cientos y miles de personas, Señor, que allá al otro lado, Señor, de estas cámaras, Señor, se encuentran. Dios, bendícelos, Señor, bendice sus familias, bendice sus hogares, ayúdalos para que ellos, Señor amado, puedan, Dios de los cielos, permanecer fieles, Señor,
que los problemas, Señor, que las adversidades, Señor, no sean el motivo, Señor, para alejarse, sino por el contrario, Señor, sea el motivo, Padre, para acercarnos más, Señor, para rendirnos a tus pies, Señor. Mira todos aquellos, Señor, que por alguna razón quizás se han alejado, quizás se han apartado, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia de ellos y los vuelvas a traer, Señor, con cuerdas humanas, con lazos de amor, Señor, los vuelvas a acercar a ti, Señor. Tu palabra nos dice que tú no quieres la muerte del pecador, que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y este es un tiempo, Dios, donde a través de todas las cosas que vivimos, Señor, tú nos llamas, Señor, a buscarte, a acercarnos, a volvernos a ti, Señor, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, que reconozca que solamente eres tú, Señor, que dependemos de ti, Señor, y que no hay otro al que nosotros podamos ir, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, porque nos permite, Señor amado, usar estos medios, oh Dios de los cielos, de los cuales, Señor, como dice tu palabra, que tú haces de los vientos sus mensajeros, Señor. Envía, Señor, esta palabra, envía, Señor, este mensaje, Señor, a aquellas vidas, oh Dios, que lo necesitan, Señor, Padre, porque tú nos das palabras, Señor, para restaurarnos, para levantarnos, Señor, para consolarnos, Señor, pero también nos exhortas, oh Dios, también, Señor amado, tú nos permites, oh Dios mío, que seamos quizás sacudidos, oh Dios de los cielos, Padre, para que entendamos, Señor, los propósitos tuyos, oh Dios, en estos tiempos, Señor. Yo te pido por cada vida, por las familias, Señor, que están allí, oh Dios, por ese hombre, esa mujer, Señor, esos jóvenes, esos niños, Señor amado, que están allí, Señor, en este momento, Señor, oh Dios, que quizás no están aquí presentes en la congregación, pero estamos en el Espíritu, Dios del cielo, y que están allí, Señor amado, prontos, oh Dios mío, dispuestos para recibir una palabra, Señor, que tú traes para nuestras vidas, oh Dios. Hoy te pedimos que nuestros sentidos del Espíritu sean abiertos, Señor, y que estén dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, Padre. Atamos todo principado, Señor, toda potestad, Señor, todo gobernador de las tinieblas, lo atamos en esta hora, que se quiera oponer, Señor, para que las almas, para que tu pueblo, Señor, reciban tu palabra, Señor, reciban el mensaje, la enseñanza, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que tu bendición reposa sobre nuestras vidas, oh Dios del cielo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence, Señor, como dice tu palabra, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, porque tú nos convences todo el tiempo, Señor, nos redarguyes, Señor amado, para que nos apartemos del mundo, para que nos apartemos del pecado, Señor, para que nuestras vidas estén guardadas, Señor, cada día, oh Dios, obedeciendo tu palabra, obedeciendo el mandamiento, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Te presento cada vida, Señor, cada oyente, cada televidente, Señor, para que seas tú quien nos ministres en esta noche a través de tu palabra. Los bendecimos con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, qué bendición que usted esté allí. Bendigo los que ya se empiezan a conectar en esta noche, nuestra hermana Mariluz, que Dios te bendiga a ti, a tu hija, a tus hijos, a tu esposo allí en casita. De pronto están todos allí unidos. Bueno, esa es la idea. Bendecimos a nuestra hermana Stephanie. Dios te bendiga, hermana. Un abrazo grande para ti, para toda tu casa también. Recuerda que Dios tiene un propósito muy grande contigo, con toda tu familia, y lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo hará. Solamente cree en el Señor. Saludamos a nuestra hermana Oliva, a toda su familia, al hermano Jonathan, a la hermana Marcela, allí con toda su familia, esos hogares bendecidos. Bueno, gloria a Dios. A Jessica, que también está allí en unidad con nuestra hermana Oliva. Gloria al Cristo Jesús. Y bueno, a medida que se van conectando, les vamos saludando mientras también vamos desarrollando este tema. Yo creo que allí en pantalla a usted le aparece el tema de esta noche, y nos habla acerca de la importancia de perseverar para terminar. Escuche esto: la importancia de perseverar
para terminar, en el mundo hay un dicho que dice que el que persevera alcanza. Pero aquí la perseverancia no es tanto en lo que yo persevere como tal, sino que se habla de perseverar en el Señor. Y esto es más para nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando un personaje de la palabra de Dios, cómo él de pronto comienza, ¿sí? Tiene un buen comienzo, tiene un gran comienzo, tiene un buen inicio en todo lo que él hace, en lo que él emprende. Pero, ¿qué sucede? No termina, ¿cierto? A veces hay gente que dice, yo he permanecido, yo he perseverado. Una cosa es que hasta el momento hayamos permanecido y hayamos perseverado, y otra cosa es que yo me mantenga en esa perseverancia para poder llegar, para poder lograr, para poder alcanzar. La palabra del Señor nos dice que el que persevera hasta el fin. Mire que no dice el que persevera, dice el que persevera hasta el fin, y me dice una promesa: ese será salvo. Recordemos que o pensemos mejor en una carrera, en una competencia de atletas. Recordemos que allí no solamente ganan todos, allí gana el que llega ¿de qué? De primero. Y hay mucha gente que de pronto dicen, yo corrí en tal carrera, y de pronto uno dice, ¿ganaste? ¿Cómo te fue? No, a mitad de camino yo ya estaba que no daba más. Quiere decir, de pronto comenzó, corrió y perseveró, sí, pero no hasta dónde, no hasta el fin, no hasta la meta. Y aquí la palabra del Señor, vamos a empezar por la palabra de Dios. Quiero que usted entonces allí, Dios te bendiga, hermano Darío, un abrazo gigante para ti de parte del pastor Luis también. Primer libro de los Reyes, quiero que usted entonces coja su Biblia, bien juiciosito como todas las noches a las 7 de la noche. Primer libro de los Reyes, vamos a mirar en el capítulo número 11, gloria al Señor, primer libro de los Reyes, capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde el verso número 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, gloria a Cristo Jesús, del 1 al 9. Vamos a leer 9 versículos. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las hebreas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Vamos poniendo mucha atención a la palabra. A veces la leemos muy rápido y no alcanzamos a retener lo que Dios nos quiere enseñar. El verso número 3, estamos primer libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Vamos en el verso número 3 para los que están llegando allí. Nuestra hermana Mary, Dios te bendiga, bienvenida. Dice el verso número 3, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón, el verso número 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era como, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El verso número 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, verso 7, edificó Salomón un altar de Moab, gloria al Señor, un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso
y ofrecían sacrificio a sus ídolos. Y el verso 9, leamos, lo dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Esta historia, o mejor, la vida de Salomón, nosotros conocemos, casi siempre que nos hablan del rey Salomón, pensamos en su sabiduría, pensamos cuando él tuvo un sueño y Dios le hablaba y le dice que él que pedía. Nos acordamos mucho de esa parte, ¿verdad? Cuando él no pide riquezas, él no pide bienes, él no pide nada de eso, sino que pide sabiduría. El rey Salomón ha sido conocido como un hombre que sabio. Cuando nosotros vemos el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, vemos que él fue el que escribió parte de esos libros, parte del libro de los Salmos. Él está allí también como autor, y vemos el libro de los Proverbios, por lo menos, que está lleno de tanta sabiduría, es rico en sabiduría para nosotros aprender tantas cosas. Y uno dice, ¿cómo un hombre como Salomón con tanta sabiduría terminó como terminó o hizo lo que hizo? Estamos hablando de lo malo, porque cuando encontramos un Salomón, un rey que empieza con grandes cosas, que empieza con esa sabiduría tan brillante, donde dice la palabra que esa fama, porque esa sabiduría creó fama en él y se extendió por todos los lugares donde la gente quería saber quién era, lo quería conocer, venían y lo visitaban, pero junto con esa visita le traían presentes. Y los presentes eran cosas impresionantes, era algo tremendo. El caso es que este hombre no solamente adquiere sabiduría, sino que Dios le añade también las demás cosas. Se cumple cuando la palabra dice que si buscamos de él, las demás cosas vienen como una añadidura. El caso es que aquí encontramos el fracaso espiritual del rey Salomón. Oiga, de un rey, ¿sí? Del rey Salomón. Es uno de los más extraños. El fracaso del rey Salomón, uno dice, es uno de los más extraños, pero vamos a empezar a mirar. Extraño porque el comienzo de él fue bueno, lo estamos diciendo. Él empezó a ejercitar su reinado, fue tremendo, con una sabiduría brillante. Él empezó a hacer cosas muy buenas por el pueblo, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios le ofreció cosa que él quisiera pedir, Salomón, ¿qué pidió? Dice la palabra, pidió sabiduría. ¿La sabiduría para qué la pidió? La pidió pues para él poder gobernar. Lo encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. No lo vamos a leer, estamos mirando así por encima, digámoslo, para que usted pueda darse cuenta en dónde está escrito lo que estamos hablando. Salomón, dice la palabra, nos enseña que el Salomón construyó el templo e hizo una de las grandes oraciones en la Biblia. En el capítulo 6, de allí mismo del primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, en el verso número 8, dice: la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol, y al del medio, y del aposento de en medio al tercero. Aquí encontramos que Salomón hizo ¿qué? Un templo muy tremendo, muy hermoso, muy bonito, donde él puso lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Bueno, aquí encontramos esta cita, no me da. Pero continuemos acá, dice, que quiero que lleguemos como al punto. Cuando lo hizo, Dios manifiesta la gloria, o su gloria, allí en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había un lugar donde Dios, digámoslo así, sí, mostrarse, no porque él no se pudiera mostrar en otro lugar, sino que había una orden dada por él mismo de que había que construirle ¿qué? El templo. Alcanzó una riqueza como tremenda, y alcanzó también ¿qué? Fama. Yo quiero detenerme aquí un poquito acerca de lo que es la fama. Cuando nosotros muchas veces escuchamos en el mundo, o por qué no de pronto una persona en el Señor quiere alcanzar fama. Miremos que la fama no es solamente el artista, el modelo, el cantante, bueno, todas estas personas que alcanzan, sí, esa fama
secularmente, sino que en el Señor se puede alcanzar una fama, en el buen sentido de la palabra, pero para ganar almas para Cristo, para ganar almas para el reino de los cielos, porque muchas veces uno quiere la fama para el mundo. La pregunta es, ¿el mundo cómo nos va a pagar o cómo le va a pagar a esa persona que busca la fama? Veamos que hay muchas personas que empezaron en una fama con cosas tremendas, al ganar dinero, reconocimientos, invitaciones, conciertos o desfiles, no sé, pero con el tiempo, como dicen por ahí, le han pasado la factura. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Pues el enemigo. En esas cosas, ¿cómo se le da la gloria a Dios? ¿Cómo es una persona para darle la gloria a Dios? Por eso la fama se puede alcanzar en el Señor, pero para darle la gloria a Él, para ganar almas para Cristo. Que usted le reconozcan, que usted tenga fama de un buen hijo de Dios, que usted tenga fama de la sabiduría de Dios, que usted tenga fama del conocimiento de la palabra, que usted tenga fama porque vive la palabra, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por sus actitudes, por su testimonio. Eso gana fama, que la gente diga que es diferente, que no es igual que a las otras personas. Y cuando quizás tengan la oportunidad de hablar con usted, entonces sepan es que porque en usted está el Señor. ¿Qué más nos dice acá? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cómo llegó a fracasar Salomón? La vida nos narra los pasos, qué sucedió, cómo fue su decadencia, cómo fue su caída en el momento en el que él de pronto se descuida. Vamos a estar mirando cómo el Señor nos lo va aquí a mostrar. Entonces, primero vamos a mirar, estamos allí entonces en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, en el verso número 1. Dice la palabra del Señor, vamos a volver a leer el verso número 1 y el verso número 2. Dice, pero el rey Salomón amó, ¿sí? ¿Qué amó? Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué encontramos aquí? Lo primero que encontramos es que algo que ya se le ha advertido, algo que Dios trae así como advertencia sobre él. Mire que Dios siempre nos ha enseñado que Él habla cuando, Él habla antes, no habla después. Y Él ya le había dicho por la palabra, Él ya le había enviado profeta, Él ya le había anunciado. Pero aunque le está diciendo, Él como que más rápido corre a hacer las cosas. Encontramos primero que este hombre amó algo que no debía de amar. ¿Qué amó? Algo que era prohibido por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Ahí leemos que Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué él lo hizo? Mire, muchos consideran en estos tiempos que una de las razones de pronto fue razones de Estado, de pronto que era la forma de hacer acuerdos internacionales en ese tiempo. De pronto el rey se casaba con la hija de otro rey del pueblo porque de pronto eso le traía de cierta manera beneficios. Nosotros en estos tiempos, ¿cómo lo podríamos mirar? Hay veces que la persona quiere algo, desea algo y busca la manera de obtenerlo, pero a precio de ¿qué? Dios nos lo ha enseñado y anoche veíamos un poco en el culto de la familia cómo Dios nos dice que hay que hacer las cosas en el temor de Dios, que hay que someternos en el Señor. O sea que hay cosas que yo cuando quiero lograr o quiero alcanzar, yo tengo que ver si eso que yo quiero lograr o quiero alcanzar tiene el respaldo de Dios, tiene la aprobación de Dios. ¿Qué me dice Dios a través de la palabra? De acuerdo a la decisión que yo voy a tomar, porque de decisiones humanas quizás hemos vivido, pero ¿cómo nos ha ido? ¿Cuáles han sido los resultados, las consecuencias de vivir en lo que yo quiero o a lo que a mí me parece? Por eso es que es importante que cada vez que vayamos a hacer algo, a tomar decisiones, a hacer un negocio, las personas que se van a casar, las personas que van a montar empresas, tantas cosas que quizás a diario se hacen, pero no consultan
a Dios. Y acá encontramos a este hombre que dice que él que hizo, él amó a muchas mujeres. ¿Qué le había dicho el Señor? Que no lo hiciera, ¿sí? Pero mire que la palabra dice que él, ¿qué? Que él lo hizo. Ahora, ¿qué encuentra uno en este hombre? Mire, Salomón no debió haberlo hecho porque Dios a él le había advertido ya el peligro. Mire que dice, gentes de las cuales Jehová había dicho, en el verso número 2 dice, le había dicho a los hijos de Israel, ¿sí? Le había dicho, ¿qué le había dicho? No se lleguen a ellas, no lo hagan. Mire, uno en el Señor, y usted como padre, de pronto no es culto para la familia, pero aprovecho, nosotros como padres de familia tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos están llamados a obtener relaciones. Hablo de cuando se llegue el tiempo de un noviazgo, cuando se llegue el momento de tener que casarse o tener un matrimonio. Ellos tienen que aprender que las esposas, los esposos tienen que ser hijos de Dios. ¿Cuántas mujeres Dios tiene en su pueblo? ¿Cuántas mujeres hay o cuántos hombres hay en el pueblo de Dios que dentro de ellos está el hombre, está la mujer que Dios tiene para esos hijos? Pero nosotros muchas veces no les enseñamos y les permitimos a que ellos vayan al mundo y se conquisten, se consigan, se casen con personas que son pueblo extraño, son pueblo que no es pueblo de Dios. Uno muchas veces cree que esto era para este hombre. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a que nuestras relaciones sean con pueblo de Dios. Dice que Salomón no debió haberlo hecho. El verso 2 lo está diciendo, no se llegue a ellas. Y el Señor dice, gloria a Cristo Jesús, dice, los cuales había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Uno muchas veces dice, o los hermanos en el Señor dicen, pero es que yo no fui, ellos fue que vinieron a mí. Esas personas cuando vienen a nosotros, que no son conocedores, no es para conquistar necesariamente. Aproveche para que le comparta de la palabra de Dios. Muéstrele el carácter de Cristo a esa persona para que esa persona sepa realmente quiénes somos en el Señor. Que esa misma persona pueda decir tremendo lo que es un hijo de Dios. Mire, ¿sabe que hay gente que le gusta probar al pueblo de Dios? Hay gente que el diablo está usando para llevar al cristiano a caer. Hace como es un cristianito, yo lo voy a entretener, lo voy a enredar, voy a hacer que él caiga. De pronto no utiliza la palabra caer, pero lo voy a llevar a la cama, lo voy a trastornar, a hacer una cantidad de cosas para que él de pronto se encante con esas cosas que son del mundo, se contamine y dañe su corazón. Ustedes piensan que después de que Dios le ha hablado, le ha enseñado, le ha dicho por la palabra, le ha aconsejado, ¿cómo se va a sentir el corazón de Dios? Y no tanto porque Él se sienta mal, sino porque es que eso a nosotros nos trae consecuencias. A nosotros Mire, mi esposo dice algo, entre un cristiano y un mundano el que pierde es el cristiano, pero ¿sabe por qué pierde? Por falta de carácter. Porque el del mundo sigue en las mismas. Él sigue haciendo las cosas, a él no le va a importar, a él no le va a interesar. Pero el que sufre, el que pierde, es el cristiano. Entonces, ahí es donde a uno le toca poner mucho cuidado. Mire lo que dice allí, ni que ellas se lleguen a quién, a vosotros, a vuestros corazones, dice. Que no se llegue a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, ¿qué? Harán inclinar su corazón. Entonces, continuemos acá, dice que Dios le había dado sabiduría para gobernar a Salomón. No pudo haber pensado en otra forma de establecer acuerdos internacionales, porque si se dice que en ese tiempo podía ser un acuerdo, ¿cierto? Que podía ser parte del plan para poder interactuar entre dos naciones, cosas como esas, pero se supone que él tenía la sabiduría. Si él tenía la sabiduría de Dios, ¿por qué se tuvo que ir por ese lado? ¿Por qué no pensar que habían otras maneras? Otras estrategias? Si algo Dios hace es darnos estrategias, que seamos recursivos, que nosotros planifiquemos, que nosotros de pronto llega un momento en el que le toca hacer uno espontáneo, de que toca ya. Pues una persona sabia de pronto tiene herramientas a la mano, no físicas, sino que las tiene aquí para poder echar mano de ellas y hacer algo, tomar una decisión, decir alguna cosa. Pero él no hizo eso, sino que él, él se dejó fue llevar. Mire lo que dice acá, dice,
que ellos no se llegaran a quién, no se llegaran a nosotros. Entonces no pudo él pensar en otra cosa, no pudo él ver otra situación que pudiera ser. ¿Para qué? Para que estas mujeres no se llegaran a él. La Biblia, la palabra del Señor dice que ellos se conviertan a nosotros. Pero mire que en el pueblo de Dios muchas veces pasa al revés. Nosotros o el pueblo de Dios se termina convirtiendo a ellos, haciendo las mismas cosas, las mismas costumbres, las mismas prácticas, las mismas palabras, las mismas actitudes, los mismos comportamientos, los mismos pensamientos. Y es donde uno tiene que hacer que lo contrario, que ellos empiecen a ver cómo ellos hablan, cómo ellos se expresan, que la gente empiece a ver, no, yo no he vuelto a decir groserías porque es que aquí está fulano de tal y me da pena. Entonces mire que cambia la palabra obscena por otra frase, por otras cosas, y ellos son los que empiezan a cambiar. ¿Pero por qué cambian? Porque el cristiano a donde va a ser ese mismo, va a ser esa luz, va a ser ese ejemplo, va a ser ese testimonio, y la gente lo está mirando. La gente lo está mirando. Mire, en los trabajos, en las mismas casas, las personas que cohabitan con gente que no es conocedora de la palabra, de pronto, y me van a perdonar, pero es para hacerme entender, de pronto han habido momentos de chanzas, donde han habido chistes no muy correctos, no muy buenos, y ellos esperan a ver el cristiano si se ríe, a ver si el cristiano de pronto de cierta manera participa, comparte. Ellos están a la espera. Uno tiene que ser muy sabio en eso. Uno tiene que ser muy entendido en eso. Cubrirse con la sangre de Cristo. Por eso la palabra dice que oremos sin cesar, orar en todo tiempo, hacer caso omiso, guardar su postura como cristiano, como hijo de Dios, y dado el caso, pues enseñarles que aprendan ellos a hablar bien, a evitar. A veces están los niños en ese entorno y muchas veces los adultos no les importa, entonces por allí también pueden hablar, decirle, muchas veces ellos están escuchando, ustedes tienen que ponerle cuidado a lo que dicen. Mire que nuestros hijos están en nuestro entorno, ellos van llenando su corazón de basura, ellos se van contaminando. Mire que esas cosas las podemos hacer. Va a llegar un momento en el que ellos se van a sentir redargüidos, de que a ellos les va a dar pena, ellos van a decir, uy, eso es cierto. Pero el enemigo al principio los empezó a usar. Si yo no soy entendido, yo me mezclo, no sabiendo que estas personas un día van a llegar a los pies de Cristo y ellos te van a caer encima y van a decir, pero usted participaba, pero usted se reía, pero usted compartía con nosotros. No, que ellos no tengan nada que decir de usted, que su testimonio, que su ejemplo sea un testimonio brillante para la gloria de Dios, y Dios va a estar allí para respaldarlo, para ayudarlo, para guardarlo. Mire lo que dice acá, lo que nos enseña la palabra. Dice, cuando la iglesia, hablando de la iglesia, póngale cuidado a eso, cuando la iglesia, nosotros como hijos de Dios, copiamos al mundo y no dejamos que Dios nos dé una mayor creatividad. ¿Qué sucede con la iglesia en este tiempo, con muchas congregaciones o nosotros como iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. Tendemos a copiar, ¿cierto? Es que este hizo, el de allá hizo, entonces yo también voy a hacer. ¿Sabe que y no solamente dentro de la congregación, estamos hablando de la iglesia como tal? Usted en su casa, ay, es que yo vi que el vecino en diciembre puso esto, o yo veo que las familias en tal fecha hacen esto, entonces yo también lo voy a hacer. Eso es copiarlo del mundo. Yo soy de las personas que con mi esposo procuramos, porque uno no se las sabe todas, pero procuramos. Dios conoce el corazón. Ustedes que se congregan con nosotros ven que procuramos hacer las cosas que sean bíblicas, y les hemos enseñado que cómo el mundo poco a poco quiere meterse en dónde, en la iglesia, cambiando principios, estableciendo normas humanas de hombres, ¿cierto? Leyes de hombres, que esto lo que hace es tergiversar la palabra, cambiar el mensaje, cambiar el diseño de Dios. Salomón le dice al Señor, no lo haga. Él con la sabiduría, imagínense la sabiduría que tenía, y cómo va a ser que tan sabio y hace lo contrario. No buscó una estrategia. Bueno, Señor, deme usted la estrategia, deme usted las armas, deme usted, no sé, cómo hacer, qué hacer. En estos días, antes de que pasara pues lo que está sucediendo,
nosotros teníamos que hacer eso, Señor, cogemos el WhatsApp, armamos un grupo con la iglesia, les enviamos palabra, ¿cómo hacemos? Pero uno empieza, Señor, tenemos que hacer algo, bueno, vamos a buscar armas, vamos a buscar herramientas, vamos a empezar a hacer cosas que podamos llevarle que la palabra. Mire, usted no se imagina aquí detrás de cámara cómo nosotros trabajamos. Usted no se imagina las cosas que nosotros muchas veces tenemos que hacer, cómo es el ser, cómo es lo que nosotros organizamos para poder llegar hasta donde usted está. Muchas veces no importa, lo importante es que usted reciba una palabra. Cuando digo no importa me refiero es que no es tan importante esto, porque uno podría decir, ay, pero es que en tal lugar o tal persona o tal pastor tiene esto y esto y esto y yo necesito lo mismo para poder llegar a los hermanos. Mire que no. Cuando ustedes regresen a la congregación les vamos a contar parte del testimonio y usted va a decir, así nomás, sí, así nomás. El resto lo hace el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe cuántas cosas queremos tener, pero aún dentro de lo que uno tiene, hablaríamos en este caso de la sabiduría, y en este momento de herramientas, con lo que uno tiene, uno puede hacer tanto para la gloria de Dios. Mire que yo no necesito acudir al mundo, yo no necesito hacer una cantidad de cosas que son seculares, que son mundanas, que son del diablo, para poder llegar a donde ustedes, ¿no? Con lo que Dios mismo nos ha entregado. Así es de que encontramos cómo la iglesia quiere que copiar al mundo. Mire, el problema para Salomón, escuche esto, el problema para Salomón es que Salomón no conocía su corazón. Con razón la palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios 4, 22 creo que es, donde dice que sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué? El corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Sí, 4:23. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Uno tiene que estar en este mundo, en esta vida, pendiente yo que veo, yo que escucho, de que me lleno, cuál es la información que recibo, qué cosas me pueden alejar de la fe, qué cosas me pueden llevar a mí a contaminarme, qué cosas me pueden llevar a mí a mundanarizarme, qué cosas me pueden llevar a mí a perderme. Una cosa grave del pueblo de Dios es confiarse. Por eso la palabra del Señor dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que nos confiemos de todo corazón de Dios. O sea, de Él puede usted confiarse todo, pero de nosotros no, porque si Él dice que guardemos el corazón. Mire, creo que es en Isaías que dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Además de eso, dice la palabra, es que perverso. Si Él dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, póngase a pensar, ¿qué no habrá en nuestro corazón? ¿Sabe cómo usted se da cuenta que hay en su corazón y que sale, de su corazón? En una situación, en una reacción, ante la toma de pronto de una decisión, ante alguna cosa, usted puede darse cuenta lo que sale de qué, de su corazón. Y ahí es donde usted dice, tremendo, yo no sabía lo que había en dónde, lo que había en mi corazón. Ay, yo no sabía que eso estaba allí. De repente usted hubo un problema de pronto en casa, hubo una situación bien tremenda y a usted se le salió, bueno, a usted no, a esa persona se le salió una palabrota, a esa persona se le salió, no sé, y la persona dice, ay, yo no sabía. ¿Por qué? Porque no conocía, porque desconocía ¿qué? Su corazón. O sea, no lo conocía. Yo no sabía que eso estaba en mí. Entonces, como yo no sé lo que hay, yo tengo que coger la palabra y aplicarla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo necesito que cuando yo hable esté segura lo que voy a decir. Usted va a hablar algo ahorita y usted no sabe lo que va a decir. Por eso Dios a veces permite cosas para que nosotros no hagamos, no hablemos, no vayamos, no miremos, no digamos que Él dice, yo lo dejo y la embarra. Yo lo dejo que abra la boca y lo que va a salir, solo yo lo sé. Entonces, mire que Él nos evita cosas. Y aquí vemos cómo este hombre, sabio, pero que no conocía bien
su corazón. Quizá lo conocemos en parte y decimos, no, yo no soy de las personas ya que murmuro, yo ya soy de las personas que soy tranquila, que soy paciente, que estoy calmada. Eso es lo que yo creo de mi corazón, eso es lo que yo creo de mí. Pero hay que esperar que suceda algo para que lo que realmente esté allí salga. ¿Sí? Mire lo que nos enseña acá, lo que nos sigue enseñando la palabra. De pronto Salomón pensó que al casarse con esas mujeres, no dice con esa mujer, con esas mujeres, él podría manejar el aspecto emocional. Gloria a Dios. De pronto usted escucha ruidos, carros, motos, estamos en la iglesia cerca a la ventana. Y obviamente pues por aquí transitan carros y todos porque estamos aquí diagonal a toda la avenida. Estamos en toda la avenida del centro de la moda. Entonces, bueno, de pronto él diría, bueno, yo puedo manejar el aspecto emocional. Mire el engaño tan tremendo. Pero no fue así, ¿sí? No fue así. O sea, hay personas que cuando quieren algo, quieren ese deseo satisfacerlo. Pero no sabemos que después de satisfacer un deseo de la carne, eso le quede gustando. Mucha gente dice, no, yo era para probar. Hay gente que probó y se quedó allí. Hay gente que dice, si el Señor a él lo levantó, a mí también me levanta. Es cierto, pero solo Dios sabe el precio que esa persona tuvo que pagar. Solo Dios sabe todo lo que esa persona tuvo que hacer, que se dispuso, que se negó, dominio propio, templanza, una cantidad de cosas, ayuno. Y la gente cree que muchas personas que han sido restauradas fue así. Entonces, yo no me puedo confiar. Si yo ya estoy aquí, recibo la palabra, tengo el conocimiento, ya tengo al Espíritu Santo, ¿qué tengo que ir a buscar? Como dicen en el mundo, ir a buscar lo que no se me ha perdido. Yo no necesito buscar algo que ya lo tengo. Todo lo tengo a través del Señor, todo lo tengo a través de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, ya lo tengo. ¿Qué tengo que ir a buscar? Lo que tengo que buscar es lo que la Biblia dice que busque. Una de ellas que es que busquemos la sabiduría, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso sí lo tengo que buscar, pero eso no lo buscamos. Mire las cosas tan tremendas, mire el engaño del corazón de nosotros. Por eso acá dice, seguimos leyendo, dice que no fue así como Salomón pensó, ¿sí? Porque la Biblia dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Quiere decir, él hizo algo pensando en otra cosa, pero terminó amándolas. Uno dice, en el mundo dicen que el que juega, el que juega con candela, tarde o temprano se quema. Porque la persona que se pone a hacer algo nunca cree que se va a quemar. Mire, yo creo que Salomón diría, no, como al estilo Sansón. Ay, eso ahí la entretengo y es una canita al aire, es una cosita allí y ya. Eso me acuerda a un testimonio que nos contaba hace mucho tiempo. A mí se me quedó grabado, lo hemos compartido muchas veces en la iglesia. Se me quedó grabado de un joven, hijo de pastores, nacido en cuna cristiana, sirviéndole al Señor todo el tiempo, amando a Dios, así como Salomón comenzó bien, amando a Dios. Pero un día cualquiera, de pronto a su mayoría de edad, él dijo, ¿qué será ir al mundo? ¿Qué será conocer el mundo? ¿Qué será participar del mundo? Y él era como con la inquietud de querer saber qué había allá afuera. Bueno, un mal día, porque no fue un día ni un buen día, un mal día dijo, me voy a dar una canita al aire. Se fue al mundo, se fue a los prostíbulos, estuvo con mujeres, de todo. Cuando ya se fue a ir de ese lugar, cuenta el testimonio que este joven entra a uno de los baños donde había escrito con sangre, decía, bienvenido al club del SIDA, ¿sí? O sea, cuando él se encuentra eso, quiere decir que el joven estaba, ¿qué? Contaminado. Tenía necesidad.
había necesidad de que él llegara a esa condición, que él fuera contaminado, cuando estando acá en el Señor había sanidad, había liberación, tenía su santidad, tantas cosas. Entonces es donde muchas veces uno piensa, por eso la palabra del Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque en lo que a veces nos consideramos firmes, es en lo que más débiles somos. Cuando tú dices, no, a mí eso ya no, a mí eso ni me... Ojo, mucho cuidado. Dice la palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Así es de que eso fue lo que le pasó a quién, a Salomón. Mire, el verso 2 dice que él que terminó haciendo, amando a esas mujeres. Y usted sabe que en el corazón no manda sino Dios. Quizá Dios sabía que se iba a enamorar, quizá Dios sabía que iba a terminar amándolas y quería evitarle ese dolor, quería evitarle ese sufrimiento. Pero él no entendió, tan sabio y no entendió que de lo que Dios lo estaba librando. Mire lo que nos sigue diciendo entonces. Este verbo aquí de que amó significa se apegó o se aferró, como quien dice, de aquí no me suelto. Mire, cuando una persona está apegada, piense en un niño, cuando un niño se apega de algo o de alguien, en especial de la mamá, se agarra de esa falda, de la pierna, de la cintura y de allí no se quiere soltar. Cuando el niño agarra su juguete y dice mío, 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 ¿quién se lo quita? Vaya y quíteselo y verá. Entonces, yo me imagino a Salomón aferrado a esas mujeres. Ahora, ¿quién le arrancaba del corazón a esas mujeres a Salomón? Solamente le tocaba la mano de Dios, el poder de Dios. No había otro, como decimos, poder humano que lo pudiera sacar de allí. Entonces, Salomón como muchos, pensaba que era como fuerte, resistente, como le decía ahorita, se piensan que firmes, pero él no lo era. Cuando la persona busca sin ninguna necesidad, busca algo, es donde se da cuenta que tan fuerte era que volvió y cayó. Mire, hay personas que les ha gustado jugar con su salvación, y ojo con esto porque estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos, en tiempos decisivos, ¿sí? Donde hay gente que dice, a mí el licor ya no. Hay gente que de enero a noviembre, nosotros les llamamos a los cristianos oncemesinos, porque de enero a noviembre son fieles, son cristianos, van a la iglesia, se congregan, participan de la cena, son fieles en sus diezmos, etc. Pero cuando llega diciembre y de enero a noviembre dicen, no, yo para el trago, yo eso sí, ya no, yo ahorita, mejor dicho, firme, por fin. La prueba de fuego es diciembre. La amiga lo llama, el amigo de acá, el familiar, el vecino, el jefe, el compañero de trabajo, de estudio, y es donde empieza el corazón a tambalear, ¿sí? Ese carácter empieza a tambalear. Esa firmeza que parecía que traía no era tan firme. Tenía que decirle no, como José. Tenía que traer un no rotundo y decir no ante esa situación. Pero mire qué sucede. Ay, pues bueno, no, esta y no más, la última, dijo el borrachito, el último y me voy. Esta es la última y no más. La última después de ese día, porque a los 8 días vuelve y repite, ¿cierto? Entonces, eso sucede con mucho pueblo de Dios, fieles hasta cierto tiempo, pero después, ¿qué pasa? Decaen. A él le pasó esto. Muchos pensaban que era fuerte, no fue así. Al convivir Salomón con esas mujeres, comenzó a amarles y terminó perdiendo la cabeza por ellas. No, pues imagínense, si pierde la cabeza, pierde todo. Entonces, terrible. Aquí lo primero que encontramos es que Salomón amó algo que no debería de haber amado. Ama lo que te prohíben, ama lo que te dicen que no, ama lo que no. Por el contrario, Dios me lo advierte por medio de la palabra, Dios me lo enseña, Dios me lo dice y me dice no se contamine, no se mezcle con ellos, porque Dios dice la palabra del Señor que Dios es un Dios celoso.
Él es celoso con nosotros, pero es un celo santo. ¿Por quién? Por la iglesia, por el pueblo de Dios. ¿Qué encontramos en el verso número 3 para que avancemos? En el verso número 3 encontramos, y tuvo 700 mujeres que reinas, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron esas mujeres? Hicieron lo que Dios ya le había dicho, le desviaron el corazón. Permítame un momentico aquí. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros no podemos permitir? ¿Qué cosas a nosotros nos desvían? ¿Qué cosas nos desvían a nosotros? Usted tiene que empezar a darse cuenta qué cosas desvían el corazón del pueblo, qué cosas desvían su corazón. Hay gente que dice, a mí como el dinero, a mí eso no me mueve. Tiene que ver, tiene que ser probado, tiene que ser que, bueno, son como varias cosas que uno puede decir, yo pensé que eso realmente a mí no me movía, pero cuando veo la situación yo digo, tremendo, mi corazón sí estaba en dónde, sí estaba en el dinero. Tremendo, ¿no? Como nosotros muchas veces somos engañados con todo eso. Y aquí dice la palabra, porque el segundo punto que vamos a mirar es que el corazón de él, ¿qué hizo? Se desvió. ¿Qué pasó con el corazón de Salomón? Se desvió. Dice que Salomón fue bien criado. Él vivió una crianza buena, él vivió una crianza donde Dios por medio de sus padres, pues imagínense cuál era el papá de Salomón, el rey David. El rey David tenía los principios, tenía el conocimiento, tenía la palabra, tenía fundamentos, y eso le enseñó. Por eso, mire, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, uno, en el hogar, y dos, en el caso de nosotros como pastores, es que la palabra al pueblo nunca le falte. Todo el tiempo estar allí. Usted ve que como padre usted a veces se ha vuelto cansón. Estoy aquí zafando un cable. Nosotros a veces como padres nos volvemos ¿qué? Intensos. Pero es preferible que ese hijo llegue y le diga a usted, bueno, mi papá a mí sí me enseñó. Que el hijo tenga que decir que sí se le enseñó. A que el hijo diga, yo eso no lo sabía, yo nunca lo escuché, mis padres a mí nunca me lo enseñaron. Entonces, mire que en esas cosas nosotros nos damos cuenta que ese hombre, ese rey, había sido ¿qué? Había sido, gloria al Señor, había sido bien formado. Encontramos acá el cargador, listo de este. Esto es lo que sucede detrás de cámara, y cuando estamos en vivo, pues gloria a Dios, porque cuando no, estas cosas se editan y no pasa nada. Bueno, estamos en casa. Nos dice aquí la palabra que este hombre había sido ¿qué? Había sido bien criado. El libro de los Proverbios da a entender eso. Valoró los consejos de su madre Betsabé y los consejos de su padre. Por eso comenzó. Escuche esto. Déjalo allí. Por eso comenzó, ¿cómo? Comenzó bien. Hacia allá. Lo colocamos para allá. ¿Cómo comenzó la vida de Salomón? Él empezó bien. ¿Por qué? Porque estaba el principio de la palabra, estaba el comienzo. O sea, cuando uno es formado en la palabra, por eso el Señor nos hablaba ayer, el principio no se puede cambiar, el principio no lo podemos mover, porque ese es el que nos va a llevar siempre, siempre y cuando yo lo viva. Siempre y cuando yo lo practique. Si yo no lo practico, pues obviamente van a cambiar, pero no es por culpa de Dios, sino por culpa de quienes, de nosotros. Por eso allí nos estaba hablando de que Salomón tuvo un buen comienzo, pero su final, que es lo que vamos a ver ahorita, tuvo un final terrible, un final mal. Gloria a Cristo Jesús. Aquí se me está descargando este otro equipo. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, entonces allí vemos que el comienzo. ¿Quiénes eran los padres de Salomón? Betsabé, David. Ellos los enseñaron en un principio de la palabra, pero ¿qué hizo Salomón? Se desvió. Primero, amó algo que no debía amar. Amó algo que era prohibido. Segundo, desvió su corazón. Y oiga, es que es literal. Dios le habla y él hace. Dios le dice y él hace. Es como correr a hacer
precisamente lo que Dios no le está diciendo que haga. Dice que al casarse él con tantas mujeres paganas y al comenzar a amarlas, poco a poco ellas desviaron su corazón. Algo que es tremendo, bueno, no sé cómo decirlo, de las cosas que el enemigo hace, es que el enemigo se toma el tiempo, ¿sí? Él se toma el tiempo, él maquina, él prepara y él va buscando la forma en la que nosotros, o la persona mejor que se deja llevar, caiga. Él, después de que le coja, como dicen por allí, el lado flaco, listo, por aquí me le meto y me le voy yendo. Quiere decir que eso Salomón lo tenía en donde, en su corazón. Él no se había dado cuenta que él tenía una debilidad por las mujeres, la cosa más impresionante. Él lo tenía en el corazón. ¿Sabe por qué muchos matrimonios suelen fracasar? Porque cuando se está en el Señor o cuando se llega a Cristo, no le entregamos esas áreas a Dios y decirle: Señor, yo a veces hablo con mis hijos o con personas, hermanos, con uno mismo. Cuando uno está en el Señor, uno tiene que ser sincero con Dios y decirle: Señor, a mí me gusta esto, o tengo esta debilidad, tengo este problema, Señor, pero sé que no es bueno, sé que me trae consecuencias, no solamente a mí, sino a mi casa, Señor. Yo no lo quiero vivir más, Señor, te pido que me ayudes, que tengas misericordia, y acudo a ¿qué? A las armas, me meto en ayuno, me meto en oración, me desato, cancelo, renuncio, cerramos puertas que sabemos que todavía están abiertas a nuestras vidas, y lo hacemos, y Dios ve que realmente yo quiero renunciar, que yo quiero ser libre, pero no he podido. Entonces Dios allí va a intervenir. Pero cuando uno se cierra y dice: ay no, Señor, usted sabe que esa es mi debilidad, y Señor, usted sabe que ese es mi problema, y Señor, para mí es muy difícil, Señor, ay, si usted no me ayuda, Señor, ¿quién más lo va a hacer? Pero mire que es como una manera arrogante, como una manera, es como cerrarnos, y que sea Dios que lo haga de una manera como a la fuerza, cuando nosotros tenemos una voluntad, podemos decidir sobre las cosas. Así es de que seguimos acá entonces. Dice que este hombre que hizo, empezó a amarlas poco a poco, y estas mujeres que hicieron con Salomón desviaron su corazón, le dieron un rumbo, pero un rumbo nuevo, un rumbo diferente. Mire, cuánta gente está en el Señor, y con cualquier corriente, con cualquier viento de doctrinas, ojo como el Señor nos está hablando, porque eso suele suceder en la iglesia, cualquier viento de doctrinas, y ahí mismo se cambiaron, y de repente uno dice: ¿y usted qué le pasó? No, es que yo escuché, es que tal predicador dijo, y es que en tal lugar, y es que... Yo dije: pero usted a qué horas hizo eso, a qué horas fue, a qué horas le invitaron, a qué horas usted atendió una invitación, cuando usted tiene un lugar donde Dios lo puso. La palabra del Señor dice en Deuteronomio que el lugar que Él escogió, creo que es Deuteronomio 12, 5 o 6, dice que Él escogió un lugar para nosotros, para congregarnos. Dice que allá vamos, que allá recibimos la palabra, que allá comeremos su palabra, que allá damos su diezmo, que allá damos todo. Él dice allí. ¿Quién lo escoge? Dios lo escoge. Dios lo escoge de acuerdo a su necesidad. Dios sabe qué pastor le ha puesto a usted de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a los propósitos de Dios para pastorearlos. Así de que usted, como oveja de su rebaño, del rebaño del Señor, usted no tiene nada que ir a buscar a otro lado para darle lugar al enemigo. ¿Sabe qué usa el enemigo con eso? Confundirlo. Aún sean prédicas del Señor, aún sean prédicas cristianos, usted tiene que saber la fuente, usted tiene que conocer la palabra, porque es que el predicador dijo y tremendo, y eso no me lo hizo el pastor. Escudriñe, lea, estudie, profundice, no se quede así nomás. Por eso es que uno entiende ese celo santo del Señor, y por eso es que uno también es celoso en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque quieren venir a cambiar. Mire que acá dice que le dio un nuevo rumbo. La pregunta es: ¿qué semilla, qué cosas puso el enemigo a través de estas mujeres en el corazón de Salomón? Dice que dejó de seguir principios espirituales. Dejó de seguir principios espirituales. Si usted se encuentra con muchas personas que a medida que ellos hablan, uno dice: este no es el mismo o la misma persona que yo conocí, porque uno empieza a ver cómo ellos están hablando. Uno dice: tremendo, me encontré con tal persona, o X persona me envió un mensaje, o cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Uno dice: ¿a qué horas o por qué? O hay gente que está en la iglesia y
y aunque aprenden cosas del Señor, de la palabra, una sana doctrina, salen con cosas que uno dice, hermana, pero usted ¿por qué hizo eso? O usted ¿por qué habla así si el Señor no le ha enseñado eso? Mire cómo el enemigo, sin querer en nuestras vidas, él sí queriendo, cómo el enemigo coge y empieza a tergiversar y a torcer, a dañar, para que su corazón tome un rumbo diferente y para que aquello que usted un día decía, hablaba, hacía, que era algo espiritual, sea cambiado. Ojo con eso. Mire lo que nos sigue diciendo acá el Señor. Dice, gloria a Cristo Jesús, dejó de seguir principios espirituales y al final terminó abandonando los principios espirituales. A lo último, porque ese era el propósito del enemigo. Poco a poco se fue yendo hasta que lo cogió y lo hundió. Yo creo que Salomón ni se dio cuenta, porque sabe una cosa, el enemigo enceguece y enceguece de tal manera que la persona queda como encantada, como que se va y está haciendo las cosas, pero como que ni ella es consciente de lo que está haciendo. Ahí es donde nosotros tenemos de ponerle mucho cuidado. Por eso dice aquí que Salomón no guardó su corazón, no lo guardó. Y las mujeres que hicieron, lo desviaron. Ahora, triste, porque Salomón fue muy amado por Dios. Dios amaba, mire lo que dice, gloria a Cristo Jesús, creo, vamos a ver si es Nehemías, bueno, Nehemías, gloria al Señor. Es uno de los que tanto me gustan y se me pierde siempre este libro. Nehemías capítulo 13, permítame, yo leo este pasaje en el verso 26. Sí, mire lo que dice Nehemías 13, 26. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que con muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pero mire lo que me está diciendo aquí la palabra, que él era amado por su Dios. Y Dios está allí con D mayúscula. No es cualquier Dios. Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, dice que lo amaba. ¿Tú sabes cuánto Dios a ti te ama? ¿Cuánto nos ama Dios? Mire, la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, porque uno dice, ay no, yo soy muy bueno, no, Dios que está en el cielo, dice la palabra, Jesús decía que el Padre era el único bueno, pero aún nosotros dentro de nuestra bondad queremos lo mejor para nuestros hijos, hacemos muchas cosas para ellos, por ellos, pero pensemos, si eso somos nosotros, que uno dice, oiga, yo por mis hijos, yo a veces a los hermanos les digo, oiga, si me quieren sacar el hombre viejo, toquen a mis hijos, cuando tampoco está bien, porque al fin y al cabo el que pelea por nosotros es Dios mismo. Pero piense usted cuánto nos ama el Señor, y nosotros le salimos con unas a Él, ¿verdad? Todo el tiempo, todos los días, cuántas cosas no hacemos con un pensamiento y ya pecamos. Dice la palabra del Señor que si no fuera por sus misericordias, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Imagínense, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro final? ¿Cuál sería nuestro presente? El ya. Pues no estaríamos aquí. Entonces, lo triste es que Salomón fue amado por Dios. Por eso fue muy triste. La pregunta en este momento es, ¿estamos guardando nuestro corazón? Pregúntese usted, ¿qué cosas habrán pasado? ¿Qué cosas hemos hecho que en este tiempo estemos guardando nuestro corazón? Punto número 3. Vamos avanzando, a ver si terminamos esta enseñanza. Sí, todavía tenemos tiempecito. El verso número 4, seguimos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso número 4 dice, y cuando Salomón era como, era ya viejo, mire lo tremendo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios,
como el corazón de su padre David. Tremendo. Porque pasó un lapso de tiempo, él se enredó, él se encantó, él se distrajo, él se confió. Y cuando menos acordó, vemos el tercer punto. ¿Sabe cuál es el tercer? Dejó de amar a Dios. Y uno dice, no, eso sí no. Yo lo último que haría en mi vida es dejar de amar a Dios, es dejar de seguir a Dios. No, son, mejor dicho. Pero, ¿sabe que hay cosas que nosotros hemos hecho que no sin querernos, sino sin darnos cuenta? Han habido momentos en los que uno con actitudes puede estar diciendo, yo a Dios no lo amo. Uno no lo va a decir, ay no, yo como a Dios no lo amo. Uno no lo va a decir con sus palabras, pero hay cosas, hay actitudes, hay gestos, la misma desobediencia. Usted no necesita a punto decirlo, hacerlo, sin darse cuenta, pero ya nosotros ¿qué estamos haciendo? Lo estamos dejando de amar. Vamos a mirar entonces. Dice que el proceso de esta apostasía espiritual es lento, a veces. Pasaron muchos años y fue cuando era viejo, dice la palabra, que las cosas llegaron a su culminación. Pues ya había pasado el tiempo. Imagínate cuánto tiempo habría pasado. Dice que Salomón dejó de amar a Dios. Y aquí estaba la gran diferencia entre David y Salomón. David cayó en pecado, es cierto, pero ese pecado, ojo, el pecado de David no llevó a que su corazón se desviara. Usted, yo hemos pecado muchas veces. Y es donde uno tiene que decirle a Dios gracias, porque a pesar de que quizás pecamos, Él estuvo allí. Quizás nosotros nos dimos cuenta que le necesitábamos. Nosotros no podemos permitir que un pecado, un error o algo nos lleve a desviarnos. ¿Sabe qué hace el enemigo? Porque eso sí lo hace él así. ¿Sabe qué hace el enemigo cuando usted y yo pecamos? Corre al Padre para acusarnos. Por eso cada vez que cometamos un pecado, cada vez que cometamos un error, de una vez vayamos a Él, humillémonos, pidámosle perdón, arrepintámonos y digámosle a Él que nos ayude. La palabra del Señor dice que el que encubre, guarda, tapa como si Él no se fuera a dar cuenta. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esto fue lo que hizo David. Señor, pequé. Usted lee el Salmo 51, que es un salmo muy bonito, es duro por la situación que estaba viviendo David, pero es muy bonito ver cómo él se humilla delante de Dios y le dice, Señor, en pecado me concibió mi madre. Dice que lo limpie con hisopo y será limpio, que borrar sus maldades. Dice leámoslo un poquitico allá en el verso número 6, el Salmo 51, es muy bonito, pero mire lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios. Mire que le empieza reconociendo, Señor, tenga misericordia, tenga piedad. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Dice, lávame más. El verso 4 dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David reconocía que lo que él había hecho era grave, estaba mal, pero era delante de Dios. Él se sentía mal. Cuando uno peca debe de sentir dolor por haber pecado. Uno debe de sentir. Sabe que a veces pecamos y Dios tiene misericordia y seguimos como si nada. No nos debe de producir dolor. Nuestra actitud de arrepentimiento, debe de producirnos dolor. Hasta allá tendríamos que llegar. A veces uno no siente eso. He aquí el verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Allá. Lo que no hizo Salomón, que era el sabio, y no hizo las cosas con sabiduría. Pero ¿qué hizo David? Dice, nos está enseñando el Señor que este hombre sí pecó, pero no permitió que el pecado lo desviara. ¿Sabe que el pecado a mucha gente la desvió? La debería de acercar, la debería de volver, pero yo no conozco mi corazón. Como no lo conozco, entonces evito
pecar. Dice entonces acá que David no dejó que ese pecado que lo desviara. Mira, aquí vemos como una clase de advertencia. Y tenemos que tener o debemos de tener cuidado. Con facilidad podemos perder el amor de Dios. O sea, ese amor se puede enfriar. Cuando las personas avivan un fuego, ¿sí? Colocan una fogata, los palitos, la madera, la unen para que el fuego se avive. Entonces yo tengo que hacer eso, yo tengo que mirar qué cosas hacen que el amor hacia Dios sea avivado. Y una de las cosas que nosotros muchas veces dejamos que ese amor se enfríe es precisamente el pecado, porque el pecado lleva a opaca la relación. Es como una pareja. Si una pareja le es infiel, uno de ellos es infiel, mire que la actitud de la persona cambia. Cuando vuelven y se encuentran, ya hay pena, hay vergüenza, de pronto no le fluyen las palabras, no nacen del corazón, no quiere estar allí, no sabe cómo decirle que lo mejor es terminar porque tiene otra persona, no llega temprano porque estaba con la otra persona, o se va temprano porque tiene la otra persona, y cosas como esas. Entonces, cuando eso empieza a suceder, yo tengo que hacer lo contrario. No, cerrar puertas, quitar estorbos, renunciar a esa relación, no más, ya no más. Yo tengo a alguien, yo tengo a esa persona, y lo mismo es con Dios. O sea, no al pecado, no al mundo, no a la contaminación, no a lo que me quiere sacar del propósito de Dios. Porque ¿qué sucede? Acá me está diciendo que yo tengo que tener mucho cuidado, porque con facilidad podemos perder el amor ¿de quién? El amor de Dios, o el amor a Él mejor. O sea, se puede enfriar. De repente la gente dice, ay, yo por allá yo no volví. ¿Por qué no volvió? ¿Qué hizo que enfriara tu corazón? Si yo soy el llamado a avivar, yo soy el llamado a encender una vez más esa llama y no dejarse enfriar. Es cierto, pasan cosas, pasan momentos difíciles, pasan situaciones duras, pero la Biblia dice, creo que es en Romanos, me perdonan la cita, donde dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nos dice que ninguna cosa me podrá separar. No puede, porque quiere decir que el amor de Dios es más fuerte. Esas cosas no son fuertes para que me separen. No hay nada que me pueda apartar del amor de Dios. Así es de que continuemos aquí para que acabemos este tema este día. Dice entonces que ¿qué pasó con Salomón en este tercer punto? Dejó de amar a Dios. ¿A qué horas? ¿Cuándo? De pronto, si alguien se le acercara en ese momento a Salomón y le hubiera dicho, ay Salomón, ¿cómo dejaste de amar a Dios? Él va a decir, yo no le he dejado de amar. Es que el hecho de que nosotros no obedezcamos a su palabra, el hecho de que nosotros nos volvamos rebeldes, desobedientes, ya nosotros estamos dejando de ¿qué? De amar. Ayer el Señor que nos habla acerca de la honra, una manera de los hijos honrar a los padres, ¿cuál es? Y lo veíamos, es obedeciendo. Y a veces los hijos en el momento no lo entienden, pero eso le trae a ellos bendición. Y más que bendición de uno, bendición de Dios. Y por último, el verso 4, nos volvemos allá. Saludamos a nuestra hermana Isabel. Dios te bendiga, hermana Isabel, que estás conectada allí con nosotros. Hermana Dermis, un abrazo, Dios te bendiga. Gracias por la canción, muy linda. Hermana Erika, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para toda tu casa. Hermano Darío, Dios te bendiga. Bueno, gloria al Señor Jesús. Siguen allí los hermanos juiciosos. Dice entonces el capítulo 11, el verso número 4. Dice, y cuando Salomón era viejo, ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo lo malo. Dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén,
y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres. Mire que es una cosa va llevando a la otra. Y por lo general cuando una cosa lleva a la otra es como una bola de nieve. Se va haciendo más grande, más fuerte. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Mire, ojo con eso. A veces uno por querer simpatizar, por querer hacer como lo que los demás, que era como lo que hemos empezado, uno a veces termina haciendo lo que la gente hace y uno no se da cuenta. Y esas cosas que se terminan haciendo parecieran normales. Ojo que no es normal. Porque si eso que usted terminó haciendo o esa persona termina haciendo no tiene un fundamento en la palabra, se salió. Se salió. ¿Cuándo se salió? Hay gente que dice, no me di cuenta. Usted no ve cuando un hombre o una mujer cae en adulterio, dice, es que no sé cómo fue. ¿Sabe por qué? No se dio cuenta que hubo un momento que le abrió la puerta. ¿Cómo empezó? Una llamada, escribiendo el teléfono de la persona o dándole el teléfono a alguien que no tiene por qué tenerlo. Ah, me puede dar su teléfono, ya le envío el de mi esposo, ¿cierto? Cuando le visitó, cuando fue a una hora inoportuna, cuando le llevó un detalle cuando no tenía ni que llevárselo, de pronto hasta esa persona dijo, ay, pero yo no estoy cumpliendo años. No, es un detalle. ¿Por qué se lo llevó? Yo creo que a la esposa ni le lleva nada. Entonces mire que la persona dice, yo no sé cómo pasó, yo no sé cuándo, se sabe. Lo que pasa es que muchas veces sí, uno dice que el enemigo, uno le echa la culpa al diablo siempre, pero no, la persona se está haciendo. ¿Cómo no va a saber en qué momento empezó a frecuentar una persona, a empezar a mirar lo que no tenía que mirar allá en la oficina, en el trabajo, en el barrio, en la cuadra, allá donde usted vive, en la unidad? Ay, yo no sé, pero yo empecé a mirar. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó? Que ese fue el pecado de David. Eso fue lo que le pasó a David. Se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Se puso a hacer lo que no tenía que hacer. Porque él no fue llamado a eso. Se dice que en ese tiempo estaban llamados a ir a la guerra y David no quiso ir. Entonces, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? Guarde su postura como hijo de Dios desde siempre y para siempre. Recuerde que el tema usted lo tiene allí. Dice que el tema es la importancia de perseverar para terminar. O sea, que nosotros empecemos pero podamos ¿qué? Terminar, pero terminar bien. Mire lo que dice entonces acá, ya para que vayamos concluyendo. En el verso número 4 al 8 que acabamos de leer, dice que Dios nos ha creado a nosotros para adorar. El ser humano, las personas fuimos diseñadas para adorar. Pero en el caso de nosotros, ¿a quién adoramos? Si yo no adoro a Dios, simplemente voy a adorar a Satanás, voy a adorar al diablo. Como yo fui diseñada para adorar a Dios, entonces yo tengo que empezar a darme cuenta si yo le adoro. Ahora, Dios nos ha enseñado muchas veces que adorar no es cantar solamente, adorar no es coger un instrumento y tocar, adorar no es solamente sí, utilizar nuestras palmas, no. Yo adoro a Dios con mi estilo de vida. Mi vida se tiene que convertir en un estilo de adoración, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo. Mire, a mí me gusta mucho cuando vemos a Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac. Y la Biblia dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Cuando él dice adoraremos, él no iba a adorar teniendo en cuenta el concepto que nosotros tenemos. Él iba a sacrificar a su hijo. Pero ese adorar es obediencia, ¿sí? Y que después de que él subía, él sabía que Dios se iba a glorificar. O sea, yo voy a terminar adorando. Usted tiene que darse cuenta que todo lo que Dios hace por nosotros siempre será bueno. Por eso desde ya hay que adorarle. Entonces usted y yo fuimos hechos para adorar. ¿Adoremos a quién? Adoremos a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Sigamos leyendo acá. Nos enseña, dice que todo ser humano adora algo o a alguien. Hay gente que dice, ay, mi esposo, es que yo lo adoro. Fuimos enseñados así. Cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que adorar, solo Dios es digno de adoración.
Solo Él es digno de ser adorado. Por eso nosotros no utilizamos, yo nunca utilizo esa frase con mi esposo ni con mis hijos. Y yo a mis hijos los adoro, no. Los amo, los quiero mucho. Hay gente que dice, ellos son mi vida. No, mi vida es Dios porque Él fue el que me la dio. Mis hijos son una bendición, son un regalo. Los amo con todo mi corazón, pero ellos ni son mi vida, ni son mi adoración. Mire que todas esas cosas uno las va aprendiendo. Uno dice, ay, bueno, mi vida. Usted escucha cuando la esposa o el esposo se dicen así, bueno, mi vida. Y entonces si el esposo se muere, toca que la esposa también se muera porque se le murió la vida. ¿No? Mientras que en el Señor Él es desde siempre y para siempre. Dice acá entonces, gloria a Dios, dice entonces, a la par que Salomón dejó de amar a Dios y de adorarle, o sea, él deja de adorar a Dios y de amarle, empieza a adorar ídolos y amar mujeres. Como el corazón está, las personas hemos sido hechas, diseñadas para adorar, entonces dejo de adorar a Dios, pues adoro ídolos. Como he sido hecha para amar, entonces dejo de amar a Dios y amo a estas mujeres. ¿Amo a qué? Al mundo, lo que el mundo le estaba ofreciendo. Entonces, mire que siempre vamos a amar algo, siempre vamos a adorar algo. ¿Qué nos dice el Señor acá? Adóreme a mí, ámeme a mí. Porque junto con esa adoración y junto con ese amor, el Señor nos va a entregar las cosas que realmente yo necesito. Entonces, la Biblia dice que Salomón siguió a Astorel, lo leíamos ahí en el verso 5, siguió a Astorel, ¿a quién más? Y a Milcón. Y no solo los siguió, dice la palabra, sino que también les hizo tremendos templos y altares, ¿sí? En el verso 7 y el verso 8. Y él empezó a ¿qué? Él comenzó a promover la idolatría desde Jerusalén. Ahí es donde uno se da cuenta cómo nosotros podemos ser piedra de ¿qué? De tropiezo para otros, por no ponerle cuidado a lo que nosotros estamos ¿qué? Haciendo. Entonces, es trágico, es triste, tremendo ver este fracaso ¿qué? Espiritual. Concluyamos con esto. ¿Qué podemos entonces aprender de este fracaso espiritual de Salomón? Que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro. Que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso ¿qué? Espiritual en la vejez. Ojo con esto. Que las experiencias de la juventud no nos guardan del fracaso espiritual en la vejez. Hay gente que se confía, no, es que yo fui. ¿Se acuerda que en estos días hablamos acerca de la valentía para superar el pasado? Lo que yo fui, lo que yo era, lo que yo tuve, una cantidad de cosas del pasado. Yo no puedo basarme en eso. Yo tengo que vivir el presente con Dios, que es mi relación. Y ayer, hermanos, ayer me metí un ayuno, eso fue tremendo. Ayer oré como 5 o 6 horas de seguido, eso fue tremendo, pero eso fue ayer. Hay una canción muy linda que dice que el ayer ya pasó. Hoy es otro día, hoy lo necesito, mañana lo necesito si es que llega el día y cosas así. Entonces, dice aquí que las experiencias de la juventud no guardan a las personas del fracaso espiritual. ¿En dónde? En la vejez. Que lo importante no es cuán bien comencemos, sino cuán bien terminemos. Entonces, que para terminar bien hay que seguir amando a Dios toda nuestra vida y mantener una sencillez espiritual en nuestro andar con Dios. Que sepamos que en nuestras vidas, hermanos y amigos, Él es el centro, Él es el todo para nosotros. Bueno, espero que a usted le haya bendecido. El Señor te bendiga, hermana Doralba, a ti, Daniela, Henry. Les recordamos mucho y le damos gracias a Dios por todos aquellos que se conectaron, que estuvieron allí. Hay mucha gente que no escribe, ¿sí? Porque de pronto dicen no sé qué decir, no sé qué escribir o me da pena. Pero hay mucha gente, bendecimos a aquellos que desde el corregimiento del Queremal nos están mirando. Allá en Nápoles, Italia, bueno, allá están en otro horario, pero hay gente que hace vigilia en estos programas que hemos estado transmitiendo. Ayer hablaba con alguien como a las 8:30 de la noche, 8 pasaditas, 8:30 de la noche pasaditas, y estaba conectada esa persona y me dice, no, yo estoy aquí vigilando, estoy pendiente del programa. Entonces mire que ha sido de bendición porque eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Entonces los que están allá conectaditos, les recordamos que
Después de que se termina la transmisión, procuramos subir los videos a YouTube. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen Facebook. Sí, entonces queremos que también sean bendecidos. Ahorita usted dirá, ay, no, entonces yo no lo voy a ver ahora, lo veo mañana en YouTube. No, porque qué rico que usted esté allá a la par, que esté a la vez con nosotros conectados y pueda enviar sus saludos, sus peticiones de oración, sus comentarios de acuerdo al tema por allí. Bendiciones, pastora, qué bendición, pastora, muchas gracias. Amén, hermano Darío. Dios los bendiga siempre, gloria al Señor Jesús. Mire que eso es bonito y saber desde dónde se están comunicando con cada uno de nosotros en diferentes lugares, aquí en Antioquia, en Colombia y bueno, como les decía, allá en otros países. Les recordamos, estamos en la calle 79, número 52 de 26. Para terminar, quiero orar por usted, para que Dios a usted le bendiga, le guarde allí donde está, levante sus manitos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo de palabra, de ministración, Señor, que tú nos has dado, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que muchas de estas cosas nos han pasado, cosas de las que tú nos has enseñado, Señor. Hemos amado cosas de las que no deberíamos de amar, Señor. Hemos permitido, Dios de los cielos, nosotros muchas veces, Señor, hemos permitido que nuestros corazones se desvíen, Señor, a hacer lo malo, a hacer lo que no es correcto, a hacer cosas que son injustas, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Señor, para que cada día, Dios mío, nosotros escudriñemos, Señor, o examinemos nuestros corazones, oh Dios. Padre, que reconozcamos, Señor, que es lo más importante, Dios, y aún así, Señor amado, nos descuidamos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y nos guardes, Señor, de dejar de amarte, Señor amado. Quizás ese es el día en que nosotros nos morimos, Señor, porque si dejamos de amarte, Señor, cuando tú eres el dador de la vida, Padre, ¿qué podrá venir sobre nosotros, oh Dios? Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por último, Señor, tú nos hablaste, nos dijiste que este hombre, Señor, llamado Salomón, se volvió un idólatra. Dígale allá donde usted está, hermano, hermana, dígale, Padre, perdónanos, Señor, porque aunque quizás ya no hay imágenes en nuestras casas, ya no hay imágenes en nuestros corazones, Señor amado, hay cosas que nosotros, oh Dios mío, los hemos hecho ídolos, Señor. ¿Cuántas veces hemos idolatrado, Señor, la casa, las familias, Señor, los hijos, el dinero, Señor? Hemos idolatrado los bienes, las pertenencias, Señor. Hemos hecho de ellos un ídolo, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, que todo ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Y tú nos dices, Señor, que tú eres el primero, Señor, que tú eres el segundo, el tercero. Tú eres siempre, Señor, lo más importante en nuestras vidas, oh Dios. Por eso permítenos, Señor, tener en cuenta, Padre, tu palabra siempre presente, Señor, y que como dice tu palabra, que guardemos el corazón. Dígale al Señor en esta noche, dígale, Padre, guarda mi corazón, ayúdame a guardar mi corazón, porque algo que hemos aprendido es que Él no lo guarda, nosotros somos los que lo guardamos con las herramientas que Él nos ha entregado, que es su palabra, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Eso nos está enseñando que somos nosotros los que lo guardamos. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, sígueme enseñando a guardarme, Señor, para ti, oh poderoso Dios. Yo te doy gracias, Señor, por los cientos, los miles, Señor, oh Dios mío, que están viendo y que van a ver, Señor, este mensaje, Señor, que seas tú, Dios de los ejércitos, Padre, trayendo esa confrontación a nuestras vidas, oh Dios mío, y que nos siga, Señor, corrigiendo, Padre celestial. Te lo pedimos. Bendice ese hombre, esa mujer, esos matrimonios, esos esposos, Señor amado. Bendígale su trabajo, bendícele sus manos, Señor, su alacena, su arteza de amasar, Señor, los que diezman, los que ofrendan, Señor, los que apoyan, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, oh Dios mío, fortaléceles, Señor amado, Padre, para que ellos puedan, Señor, seguir siendo fieles, porque recuerda lo que el Señor nos dijo en esta noche, la importancia de nosotros perseverar para poder terminar. Digámosle, Señor, gracias, Dios, porque hasta hoy nos has ayudado y creemos, Señor, firmemente que tú nos seguirás ayudando. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Por este día hemos concluido con la palabra. Recordemos que mañana tenemos la cita a las 7 de la noche. Va a estar con nosotros el pastor Luis Sánchez llevándole esa palabra, y va a ser una palabra bien tremenda. Yo sé que les va
a todos nos va a confrontar mucho, pero como la palabra de Dios siempre es, para edificar nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. También el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde, quien estuvo con ustedes en esta hora, su pastora Valeria Papierni, quien les dice Dios les bendiga, Dios les guarde.